hijos del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué es, pero quiero saludarla a todos. Muy buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa número 6 de La Palabra. Bravo. Gracias a los que bienvenida. Todas las semanas están del otro lado, recibiéndonos en sus casas, en sus celulares, en sus móviles, en donde están. Gracias por siempre abrirnos las puertas, por dejarnos los comentarios que nos dejan tan lindos. Gracias por sumarse. También en Instagram, ¿sabés que estamos en la comunidad La Palabra? Sí, lo sigo. Ya me mareé. No, es la palabra comunidad. Gracias. ¿No? Ahí es de hecho, sigo, pongo comentarios, me quise ganar libros, no sé cómo me fue, ahora en un ratito me dirás, pero ahí estamos. Hoy es el programa número 6 de esta comunidad que queremos y estamos conformando junto a vos. ¿Y sabés que escuchamos de fondo, Anita, hoy? Una canción que es conocida, ¿no? Recién, ahí estamos, que se llama Homero, de Viejas Locas. Y una de las partes dice, se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu casa, de tus hijos, del alquiler y algo más. Y creo que hoy queremos dedicar este programa a esos trabajadores y a esas trabajadoras que todos los días la luchan, la pelean. Y creo que en estos tiempos, más que antes, porque la plata no alcanza, porque cada vez nos sacan más tiempo que deberíamos estar disfrutando con nuestras familias y nos faltan políticas públicas, un gobierno que toma al trabajador como lo que es, alguien que aporta y que además necesita del mejor trato posible. Así que feliz Día del Trabajador, feliz Día de la Trabajadora. Esto pasó el 1 de mayo, hace poquitísimo. Pero hoy le vamos a dedicar el programa aparte a los trabajadores, pero déjame también recordar que esta semana se conmemora también el 48 aniversario de la Marcha de las Madres en Plaza de Mayo. También. Así que saludamos a todas las familias, abrazamos la memoria, la verdad y la justicia desde La Palabra siempre. Las abrazamos un 30 de abril de 1977, fue la primera vez que circulen. Exactamente, fueron y nos dejaron un mensaje enorme, ¿no? Y nos siguen enseñando hasta el día de hoy que la lucha con persistencia y con amor también trae frutos y además creo que son un gran ejemplo, no solo para nosotros y para la Argentina, sino a nivel mundial. Ellas buscaban a sus hijos y a sus hijas desaparecidas por la última dictadura y realmente son nuestros héroes en todo esto. Mira, leí una frasecita en uno de los tantos posteos que dice, las madres socializaron la maternidad y convirtieron el dolor en organización. Hermoso, hermoso, Ana, y realmente emociona y por eso también no queríamos dejar de mencionarlas. Y además creo que nos siguen a vos, a nosotros, a todos, enseñando esto de que la memoria es una forma activa de la justicia y que además nuestra democracia solo es posible si tiene, o es plena, mejor dicho, si tiene verdad, justicia y memoria. Así que siempre con las madres, siempre de ese lado y siempre recordándolas también. Esto pasaron varias cosas en esta semana de abril, ¿no? Pero volviendo, si querés, Ana, al 1 de mayo, porque el 1 de mayo es un día internacional. No sé cuántos saben por qué se conmemora. ¿La saludamos o no a Malena? No saludamos a nadie, pero bueno, sí, hoy. A ver, pero no se ve ahí en la... Ahí está, Malena. Hola, buenas. ¿Cómo le va, Malena? Bien. Bueno, hoy le vamos a tomar examen. Espero que haya sacado una buena bolilla. Acá, mira, yo no soy tan buena como Tommy. Pero no te... Ya voy abriendo el paraguas. Che, perdón, saludemos a Tommy y a Sarita que hoy no pudieron estar. Hoy no pudieron estar, pero les mandamos un abrazo enorme. Está el Pastor Evaristo también, que en un ratito... va a estar al aire, pero no me quiero ir de la prueba. Quiero que se olvide un poco, Malena. pero no, hoy vuelve. ¿Sabes por qué se conmemora el Día Internacional del Trabajo? Porque los trabajadores se organizaron para pedir por menos jornada. Te voy a hacer como un profesor laboral. cuando lo quieren chamullar. Bien, ¿dónde fue y cuándo? No, eso no me acuerdo. Bueno, ahí sí. estamos. No, es un chiste, pero reprobó. A ver, ahí están poniendo que reprobó, aunque va a haber recuperatorio. Pero bueno, el 1 de mayo de hace muchos años, para ser más exactos, 1886, en Chicago hubo una huelga. Esto las cosas no pasan hoy nada más, ¿no? Lamentablemente se siguen repitiendo
y siguen pasando, que esto es lo peor o esto es lo que nos asusta. Ese 1 de mayo hubo una huelga allí en Chicago, donde hubo hubo varios eventos tristes. Fueron varios días de huelga. Fueron varios días de huelga. En uno de ellos hubo una represión muy grande, donde hubo 38 muertos, más de 120 heridos, fue una barbaridad. Y ¿saben qué reclamaban? ¿Sabes qué reclamaban? Pan y trabajo. No. Una jornada laboral de 8 horas. 8 horas. Pero qué herejes esa gente. Venían trabajando 16 horas, de lunes a lunes, no tenían francos y querían tener lo que todo el mundo quiere, ¿no? 8 horas de laburo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Y es más, si querés fue así. Le debemos esas 8 horas en ese primer, ¿no? Como el primer registro, ¿no? Donde un gremio, gente se pudo juntar y reclamar, y una huelga muy grande, con muchos trabajadores. Más de 350.000 a lo largo de todo el país. Mira, claro, a lo largo de todo el país, porque en ese lugar hubo como, por lo menos el dato que yo había leído era como de 200.000, pero una huelga enorme, imagínense lo que fue. Y un dato muy importante para nosotros y para nuestra fe, porque uno de ellos, de los que después se conoció como los 8 mártires, o aquellas personas que fueron juzgadas, algunas fueron condenadas a muerte, otras fueron presos con condena, fueron condena presos, sí, pero fueron presos a muerte por condena perpetua. Algunos y otros no. No, pero por condena perpetua, o sea. Sí. Todos a muerte. Sí, pero algunos ejecutados, ¿no? Sí. Uno de ellos fue un pastor metodista, Samuel Fielden, se llamaba. Y interesante, ¿no? Que un pastor cristiano, un pastor metodista, evangélico, haya estado en esa lucha. Él tenía un compromiso muy grande con los obreros, con esa lucha obrera, y creo que está bueno también tenerlo hoy como ejemplo, porque fue uno de los primeros que pudo enseñarnos esta conexión que creemos tenemos entre la fe y la lucha por la justicia social. Así que nada, me parece muy importante. Déjame decirte una frase de Wesley, que es el que inició el movimiento metodista, que dice, Wesley afirma que la justicia social y la fe cristiana están intrínsecamente unidas, tanto en la acción directa como en la forma en que se demuestran las creencias. Muy bueno. Y creemos en esto, ¿no? Creo que cualquier persona de fe, cualquier persona que profesa, incluso líderes religiosos, debemos estar en esos conflictos donde el pueblo sufre y donde el pueblo es atacado, ¿no? Acá una de las consignas que había era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Miren qué interesante. De hecho, hemos estado no hace mucho, hasta en algunos lugares del mundo se hablaba de la jornada laboral de 6 horas. Y tristemente hoy la realidad de Argentina es que no solo te alcanza a tener un trabajo para subsistir, no vivir como se debe, sino que además tenés que hacer otras cosas. Tengo compañeros míos de trabajo, y sobre todo uno que recuerdo porque me lo contó y la verdad que me amargó bastante, termina su tarea laboral y se tiene que ir a hacer Uber, porque no le alcanza para poder pagar las cosas, ¿no? Esta es la realidad argentina, esto es lo que queremos cambiar. Lo que nos duele de la Argentina. Esto es lo que tenemos que cambiar, y por eso es importante que podamos ver esto, porque creo que, tenemos historia, nos ha costado mucho llegar a estas cosas, y también a tener políticas que además promuevan esto, ¿no? El bienestar y el buen vivir que todos necesitamos. Qué importante también saber que estos derechos se conquistaron a base de sangre y lucha también, ¿no? De ir al frente. Hoy en día se habla mucho de los posteos, o yo veo mucho posteo de Instagram, pero también es importante la acción, ¿no? Poner el cuerpo. Poner el cuerpo. Mira, él cuando fue condenado, este pastor, Samuel Fielden, dijo algo que lo puedo leer textual para no perdernos nada. Dice: yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Y creo que está haciendo propio el Evangelio, ¿no? Claro. De amar al prójimo como a ti mismo. Que algunos lo tienen en la Biblia, lo tienen colgado en alguna frase, pero cuando vos te unís a una huelga, a una manifestación, a un paro, o caminás junto a ese obrero o esa obrera que reclama condiciones dignas de trabajo, estás haciendo eso, amando a el prójimo, ¿no? Y él dice: yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. Esto fue previo a la ejecución. Y dice: hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más estos dichosos días, me considero feliz al morir. Sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre
mejor para los trabajadores. Tremendo. Fuertísimo. Fuertísimo. Y también un ejemplo a seguir en cuanto a estos reclamos. Por supuesto que nosotros trabajamos por la no violencia, trabajamos por el amor, pero es cierto que debemos estar al lado del que sufre. Sí, por la justicia, por la dignidad, por la igualdad. Digo, ese es nuestro evangelio, el que está al lado del que sufre, al lado del que le falta, al lado del que no tiene, y tratando de que sea algo con equidad, ¿no? Que si uno arranca de más atrás, se pueda acercar a los que están saliendo de más adelante y no que quede siempre relegado y siempre atrás. Qué lindo y qué fácil suena, Ana, porque la verdad, ¿quién no quiere? Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Sí, no, claro. Y entiendo o digo, bueno... ¿Por qué no todos pensamos igual? ¿Y qué nos pasa? Porque digo, yo, bueno, de hecho, hoy tenemos un amigo, un hermano que amamos y amo mucho en forma personal y además también me enseña mucho como invitado, porque como queríamos hablar de los trabajadores, bueno, también hay trabajadores que son informales, que no tienen todos los derechos que la política, que, como decía Malena hace un rato, hechos históricos como el que mencionamos habían o han logrado. Y en la Argentina de hoy cada vez hay más trabajadores precarizados. Bueno, este hermano tiene un montón para contarnos, ¿no? Porque es parte de esta transformación. Y yo pienso también en mi vida y cómo Dios me ha transformado. Pero trato siempre de pedirle al Señor que no cambie nunca de dónde salí, mis orígenes, ¿no? Porque incluso si un día me toca tener un peso en el bolsillo, que la verdad me ha tocado, me ha faltado, ahora andamos más o menos, capaz que le mandé algo a alguien, pero digo, como decía Pablo, ¿no? Por todo y en todo he sido enseñado. Y que nunca nos podamos olvidar, ¿no? Del amor al prójimo. Pero si querés lo podemos ya presentar. Para antes. Ah, dale. Sí, porque si no nos va a quedar después. Sí, te me vas y después ya no podemos volver. La palabra comunidad en todas las redes sociales. Acordate de dejarnos comentarios acá en YouTube para que podamos conocerte, para que sepamos quién está del otro lado. Male, ¿tenés los mensajes o no? Si no, aviso. Ya tenemos los ganadores de los 3 primeros libros. Cierto, los libros. ¡Qué grande! Sí, quiero leerlos, quiero nombrarlos para que se pongan en comunicación con nosotros. María Solís, 7174 es el usuario. Romina Brum y María Rojas. Ahí se van a estar comunicando por ustedes en YouTube. Los 3 ganadores de los libros de Sikus. Sí, sí, sí. Pero esta semana, porque Coco nos prometió todas las semanas. Todas las semanas vamos a tener libros. Tenemos 3 libros más. Tenemos María Remedio del Valle, entre la evocación y la espera. Acá por un lado. Muy bueno. De Jorge Rashid, El mundo del día después. Muy bien elegidos también esos libros. Ética, poder y tecnologías de Verónica Esforcín. También todos de la editorial Sikus. Vamos a estar sorteándolos esta semana. No, nos faltó la consigna. Ah, bueno, ahora la pensamos. Pero, ¿sabes qué? Justo estaba pensando algo. Que el programa pasado... prácticamente lo dedicamos a los libros y hubo muchos comentarios e incluso, bueno, agradeciendo, felicitando esto de promover la lectura, de promover los libros. Por eso queremos agradecer a la editorial Sikus, que está comprometida con esto, que de hecho sigue estando, no sé cuántos pasaron por su stand allí en la Feria del Libro. Tenemos más entradas para regalar. Bien, ¿vos estuviste por la Feria del Libro? Sí, yo estuve el día martes, estuve en la presentación de un libro que estaba Alejandra Puigros. Soy muy mala para nombrar así apellidos. Bueno, también la conozco de manera personal. Tuve el privilegio de entrevistarla ya por el 2020-2021. Ella también fue una de las precursoras de la ley ESI. Y bueno, estuvo ahí presentando un libro de legislación educacional junto, bueno, a otros representantes de lo que es la educación en lo que es la provincia de Buenos Aires. Una fenómena, y un día la vamos a invitar. Es Adriana Puigros. Adriana, perdón. Que es una fenómena, nada. Bueno, la Feria del Libro... Muy importante el tema de educación. La Feria del Libro sigue, las entradas, seguimos regalando entradas y tenemos también libros esta semana. Quizás podemos hacer algo en el Día del Trabajador. Sí, está bueno eso. Alguna consigna. Dale. Que nos cuenten, los primeros que nos cuenten. Sí, no lo llevé a debate, pero no importa. No, el primero que nos cuenten su primera experiencia laboral. Bien. Ahí, que nos dejen en comentario cuál fue su primer... Bueno, el primero que comente cuál fue su primer experiencia laboral. Dale, se lleva el libro. Perfecto. Mi primera experiencia laboral, la mía fue... ¿Qué habló, Che? No sé si salió al aire esa voz que nos habló del cielo. Sí. ¿La tuya cuál fue? Una pasantía. Pero qué atrevido. No, pero bueno, no me acuerdo. ¿Cómo no? Sí, fue pasantía. Las primeras fueron pasantías en una productora. Yo estudié cine. Verdulería a mis 13 años.
tuve verdulería. Ojo, y después tuve una verdulería, fue propia, mirá vos, a los 13 años. ¿A los 13 años tuviste una Cuando verdulería trabajaba, propia? cuando trabajaba en serio, sí, porque ahí había que laburar, Justo hoy lo recordaba. Che, aparte de eso, quiero mandar saludos a Fidel, el peluquero de acá de media cuadra nomás. No, porque... Tiene sponsor, ¿qué onda? No, mi peluquero Que me va a lleve a mandar- mí también, Malena. Pero no Somos llegó ahí. nerdas, ¿vale? Nos No están llego dejando a de ir a lado. Palermo, que está mi peluquero cristiano ahí de Cabrones, que es un gran amigo. No llego a ir por temas de dónde estamos, acá estamos en San Telmo. Pero hoy pasé a cortarme el pelo y él, claro, me preguntó qué hacía, le comento. Le digo que además, nada, que tratamos de vincular la fe con la política y demás, qué sé yo. Y le cuento lo del 1 de mayo, ¿no? Y me dice, che, pero claro, ¿qué se peleaban? ¿Por 8 horas? Me dice, yo laburo 10 acá. No, Así tremendo. que bueno, hay que decirle al dueño ahí de la peluquería que... Pero digo, nada, después fuimos hablando y diciendo, necesitamos trabajar 8 horas, ganar lo suficiente como para poder vivir, para poder disfrutar, para poder estar en nuestras casas, con nuestros hijos, con lo que te guste, pero para eso se necesita la política. Sí. Bueno, mirá Wesley cómo también enlazamos ahí, decía que no se puede ser cristiano sin ser social. Claro. Pero claro. ¿Por qué? Porque y de eso se necesitamos trata. las actividades sociales. El hombre y la mujer somos animales sociales. Es así. Y Dios nos creó así. Que esto es lo otro importante. Por eso... Ahora sí quiero que lo presentes. Vamos a presentarlo, entonces. Sí, porque ya me iba a ir a hablar de Sí, capitalismo. por eso, no, Pero vamos a presentarlo. vamos Así con podemos nuestro charlar con él. gran amigo invitado, el señor Gabriel Paniagua. Bienvenido, Gaby, querido. Gracias a ustedes por invitarme. Acércate al mic. Ahí va. Ahí va. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y nada, bueno, saludo a la audiencia y a todos. Muchas gracias. Bueno, Un si querés, privilegio tenerte. yo voy a contar un poquitito por qué está Gaby, quién es Gaby, ¿no? Gabriel Paniagua, yo decía hace un ratito que es un hermano en Cristo de la iglesia. Gabriel estuvo 18 años y medio detenido. Pasó por más de 40 cárceles a lo largo de su vida. Tiene cosas que la verdad yo no escuché nunca, que en un ratito las vamos a estar hablando, querido Gaby. Pero además es una historia de cómo uno puede ser transformado, cómo puede estar viviendo otra vida. Y también, en el caso de él, hoy es el presidente de la cooperativa de trabajo Damasco, que se especializa en trabajo de marroquinería y textil. Y además de trabajar con esto en la contención social y enseñar a otros poder trabajar, por eso es tan importante esto en el contexto de encierro. Creo que estuviste dando talleres, ¿no? En la Sí, cárcel. algunos talleres estuvimos dando el año pasado y el anteaño también. Bien, de hecho conformás la mutual Mario Cafiero, que Sí, está totalmente integrada por ex detenidos. Sí. Y es parte de muchos, ¿no? De muchos compañeros y de muchas compañeras que han salido de la cárcel, ¿no? De estar privados de su libertad, pero con oficio, con trabajo y con una vida nueva. Con oportunidad. Tal cual. Autogeneradas Claro. muchas veces. Pero ¿cómo encontraste esto de formarte como marroquinero? ¿Quién te enseñó ¿Cómo ese nace? oficio? ¿Qué es la marroquinería? Pero Acá. para no lo hablamos mucho porque... No, pero ahora lo va a contar. Lo Claro, puedes también por ahí. ser parte de la rama de liberados del MT, no me dejes pasar ese... Perdón, es verdad. Es parte del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿no? Tal cual, sí. Y la parte de liberados. En la parte de liberados, exactamente, sí. Bien. ¿Por qué la parte de liberados? ¿Vos conociste el trabajo estando detenido? A los 13 años también trabajé en una verdulería, así que... No, pero hablo de la Sí, marroquinería. de la marroquinería sí, había un hombre grande que da unos talleres de marroquinería que enseñaba a hacer cinturones, carteras y demás. Y me anoté ahí para aprender algo y bueno, y ahí aprendí, sí. Bien, vamos a tratar de Ahí está, situarnos. carteras, cinturones y todas esas Todo lo que cosas. sea con cuero. Portatermos, portatermos. materas Eso es la uruguayas. marroquinería. Me encanta todo. No, y ahora en un todo lo que ratito tiene que ver vamos con a eso. mostrar fotos de lo que hace la cooperativa Damasco para que también aquel que quiera comprar y ayudar. Y esto es parte de la economía social también, Sí. verdadera, ¿no? De Y poder saber... directamente a los que los producen. Claro, y además saber a dónde... A ver, nosotros tenemos en eso un texto bíblico, que es sembrar en buena tierra. Sí. Y yo creo que hay gente que no se merece que le compremos nada porque sus ganancias están manchadas con sangre. Mira, no quiero hablar demasiado, pero digo... No te Y calentes. sí, claro, y sí... Mirá, ahí está.
Hermosas. Bueno, ahí podrías poner Una de haber puesto un Racing, escudo claro. independiente, pero está bien. Muy está bien. Patricio Rey. Son a Muy bien pedido. ahí. ¿Son a pedido? Son a pedido. Pues te voy a tener que cargar uno entonces, ¿no? Y sí. Con carpa me lo estás vendiendo. Bueno, y entre otras cosas, quizás, a ver, para que todos podamos escuchar, porque yo escucho mucho esto de que aquel que está detenido no merece otra oportunidad, que el que está preso tiene que estar ahí castigado. Y creo que todos, de una u otra forma, bueno, hemos conocido cómo Dios nos da nuevas oportunidades. Cómo, a ver, aquel que tiene que pagar un delito, por supuesto que lo paga también, ¿no? Obviamente. Con años de cárcel o lo que fuere. Pero también necesita tener otra oportunidad, ¿no? Y creo que esto es importante, porque a veces como sociedad no podemos ver esto y no entendemos que los que están privados de la libertad tienen que trabajar, vivir de algo. Y casi nadie, o es muy difícil que te den trabajo cuando vos estuviste preso. ¿Vos caíste detenido en el 2001? En una de las causas sí, pero la primera vez en el año 96. Ok. Fui reincidente 3 veces. Y antes de empezar a contar, quiero decir que no es ninguna hazaña lo que cuento. Tuve que atravesar sentimientos de culpa, vergüenza, miedo para poder pararme frente a un micrófono, una cámara, delante de la gente y poder contar, che, estuve detenido. Ay, qué lindo, ¿no? O sea, no es algo como para aplaudir y tal claro. cual, sino que también atravesé un montón de cosas que al principio no estaba de acuerdo. De contar estas cosas, mejor decía, como muchos de mis compañeros o pares que salieron en libertad y trabajan, mejor ni lo nombro, ni lo digo, paso desapercibido, y aún en la misma iglesia. El prejuicio, tenías miedo al prejuicio. Tal cual, el estereotipo, el prejuicio, esas ideas que se forman porque vos decís, ¿para qué voy a contar? Si así estoy bien, ¿para qué decir estas cuestiones, estas cosas? Y bueno, un amigo mío que no va a la iglesia, José, yo le decía, cállate, estábamos trabajando, ya empiezo. Dale. Estábamos trabajando en Flores, en una fábrica recuperada, haciendo estampados. Nada que ver con la marroquería, pero empezamos haciendo estampados. y él, viste, contábamos historias. Che, ¿te acuerdas cuando estábamos allá? Y le digo, cállate que nos van a escuchar, nos van a echar la miércoles porque tenemos antecedentes y no da para que cuentes esas cosas, así que no las digas. Y un día nos escuchó la presidenta de la cooperativa, Cristina, ahí en la calle Culpina, 750, y escuchó y dice, hoy preparé algo para comer, así que suban a comer, los invito a casa. Y terminamos de comer y yo dije, no sé, trataba de guardar todas las formas para que no se diera cuenta que había estado detenido. Mi forma de hablar, de expresarme. Y en un momento terminamos de comer y dijo, bueno, les voy a decir algo. Los escuché lo que estaban hablando. Ustedes estuvieron presos los 3, ¿no? Sí. Bueno, a vos te digo, me dijo. De acá yo no los voy a echar porque estuvieron presos. Acá tienen toda la confianza para quedarse a dormir, a comer, trabajar, pueden usar este espacio. Y yo me emocioné un montón y me puse a llorar como ahora. Y en ese momento fui y la abracé. Le dije, gracias. Y ahí nos presentaron a la gente del MT que venía a ese taller y eran nuestros clientes porque le vendíamos remeras estampadas que decían MT, y bueno, ese era un cliente nuestro, y después nos fueron invitando a reunión y demás, como trabajaban con personas excluidas, y yo hasta el momento no sabía bien qué era estar sin derecho, me estaba convirtiendo en un trabajador, tener una mentalidad de una persona que vive del delito, que convive con el delito durante toda su vida, desde la infancia hasta ese momento, y empezar a entender qué son los derechos, qué es un trabajador, por qué sos un trabajador, o sea, y es lo que venía hablando, qué es un trabajador informal y un trabajador formal, ¿no? Si, hubo un plan en los años que Perón gobernó que hablaba de un trabajador con todos sus derechos, ¿no? Que la verdad cuando vos lo lees decís, ¡fuah! Qué bueno esto, lo que pasó en nuestra parte de la historia. Y cuando venimos a la nuestra, a la realidad, que tenemos casi un 50% de trabajadores informales, en la pandemia saltó que éramos 11 millones, y nada, y te das cuenta que no hay derechos. Sí, y eso es una de las cosas que hay que también poner blanco sobre negro, ¿no? Porque además, yo quiero ir, a ver, tanto y es poco el tiempo, pero digo, en medio de lo que contaste, primero quiero decir que tenemos que haya muchas Cristinas más, que te abran la Saludo casa. para Cristina. Que te den oportunidades, que puedan incluso saber que todos podemos cambiar, todos. Cada uno tiene un pasado, tiene su historia. Y todos podemos cambiar y además no solo cambiar, sino aprender y ser alguien que además
ser un trabajador, como dijiste vos. Y ¿no? hoy ayudar a otros también. Qué fuerte, ¿no? Yo tengo un tío de corazón, amigo de la familia, que, bueno, fue un accidente, terminó también en el penal de Olmos, aproximadamente más de 10 años. Y bueno, también ahí mi mamá acompañándolo. Hoy en día es profesor de escuelas técnicas y da clases y tiene laburo en blanco. Bien. Y bueno. Muy bueno. Y eso es, ¿no? De eso se trata de oportunidades. Pero vamos de vuelta a Gaby y vamos de vuelta, perdón que como es poco el tiempo, necesitamos también que del otro lado conozcan un poco tu historia, Gaby, porque Bueno. la del trabajo ahora incluso vamos a estar mostrando... Hacemos principio, fin y fotos. desenlace tipo... Claro, porque el tiempo es corto. Pero digo, vos caíste preso en el 2001 y estuviste preso hasta el 2015, para que todos tomen dimensión. En la tercera vez y última. Bueno, Sí. claro, a lo largo de toda tu vida has estado más de 18 años y medio preso. La mitad de mi vida casi. Bien, pero vos me dijiste algo incluso fuera del aire que a mí me gustaría conocer, que hubo cambios en esas políticas Sí. en la cárcel, que te permitieron a vos tener otra oportunidad. Bueno, ahí, primero esto, como un principio para ir contando y resumiendo. En el año 96 fui detenido por primera vez, tenía 19 años, ingresé en la unidad 1 de Olmo, tenía mucho miedo al ingresar a una cárcel, la verdad que en el lugar que ingresé no había luz, a los pibes de mi edad los violaban, a la mayoría o la mitad de ellos, los presos más viejos. Y todas esas cuestiones te hacían ingresar con un temor, con un miedo. O sea, la ausencia de Estado y de Derecho en cuanto a una Era muy grande. reincorporación a la sociedad estaba superpoblada más que hoy, en ese momento, porque no había tanta... En ese momento había 11 cárceles, ahora hay 73. Sí, eso sí es un dato muy importante, ¿no? Que también me lo dijiste fuera del aire. Cuando vos caíste preso, había 11 cárceles. Sí. Hoy 73, o sea que en realidad se construyeron muchos más lugares de detención. Muchísimo, y siempre digo lo mismo, que ninguna política hasta el día de hoy ha dado un cambio fuerte, un abordaje integral profundo para traer un cambio social importante con respecto a la inseguridad, al delito, que siempre está latente, ¿no? en todas las voces de cualquier gobierno. Y contar esto, que en el 2001, cuando voy detenido, estalla la crisis social de la que, bueno, la mayoría saben y los más chicos no, se la sabrán, porque han leído o escuchado. Yo estaba detenido y como de rebote gana Néstor Kirchner, después conociendo a la 2003. iglesia, sí, palabra 2003. profética, yo ya estaba detenido y me encuentro que dentro de la cárcel empiezan a abrir, hay una apertura social y civil, que la sociedad civil empieza a ingresar a la cárcel y empieza a haber otro tipo de gente que entraba a la cárcel, profesores, maestros, artistas, actores, actrices, la iglesia con, ¿cómo se llama? Rocky Vida, que yo me lo encontré dentro de una cárcel y dije, ¿qué es esto? Sí, ese es un capítulo aparte, ¿no? La tarea de la iglesia Perdón, evangélica dentro de las cárceles. No, pero está bueno hubo una mencionarlo. apertura de una sociedad civil que empieza a ingresar a la cárcel y también la universidad, la educación con nuevas carreras universitarias, entre ellas yo me anoto, me pongo a estudiar, yo termino la primaria, la secundaria y la universidad dentro de la cárcel, estudio varias ¿Qué carreras. años? Y creo que era el año 2006, 7, 8. La 2008. oportunidad de terminar tus estudios. No terminé las carreras universitarias, que hice como 4 o 5, hice periodismo, comunicación, hice profesorado de historia, sociología, derecho, y estar a cargo de una biblioteca me capacitó, empecé a leer y me agarró un vicio de leer, me encantó, me gustó, y todo eso me fue formando y dándome criterios, conceptos con respecto a... Cuando leí sociología la primera vez, dije, cuando empecé a entender, dije, es lo que viví yo toda mi vida. Empezar a entender desde la sociología qué me había pasado, porque yo me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué siempre vuelvo a la cárcel? ¿O por qué mi familia vuelve a la cárcel? ¿Por qué esta parte de la sociedad vuelve a la cárcel? Y cuando empezás a leer sobre la superestructura y la estructura y cómo van modificando y con los ideales que yo venía y los conceptos errados que me llevaron ahí también, ¿no? Vos decís, claro, es lo que está pasando hoy en la realidad nuestra, en nuestra sociedad. Nada. Eso. Preguntame vos si yo no me entiendo para otro lado. Sabés que también me interesa porque creo que porque hemos hablado. ¿Cuándo conociste al Señor? O sea, ¿cuándo tuviste una conversión a Jesús? Creo que fue 2004, 2005 que yo digo que yo había intentado fugarme de una cárcel porque estaba con muchísimos años y decía, esto
La realidad que vivo es una miércoles, a diario, la cárcel es a diario una tortura. Para mí tendrían que ponerle centro de torturas, no cárceles. Si querés ahí podemos contar algo que creo que me contaste en forma privada, pero me dijiste que no tenés problema en decirlo. Sí, que Esto de... porque yo decía, o al principio cuando te presentaba, que estuviste en más de 40 penales, pero también estuviste arriba de un camión. sí, eso. Hay formas de tortura que cuando vos no sos funcional a una parte del servicio penitenciario, del sistema, yo lo hago corto, un jefe de penal me propone que trabaje para él dentro del servicio penitenciario de la manera de lastimar, herir a otros presos para tener el control de la cárcel y a mí dejarme viviendo en una unidad cerca de mi familia. El que está detenido o la familia que transita esto sabe lo que estoy diciendo. Dije que no, y eso me costó de que me empapelaran de que yo había saltado a pelear un patio y que me había querido fugar y me pusieron un gancho como para fugarme. Había sido cierto en ese momento. Me costó estar con algo que le llaman una rotativa por 2 años primero, que te tienen 15 días en cada unidad, y si no podía muchas veces bajar del camión de traslado y vivía arriba del camión porque quien agarraba a mi levajo decía no quiero a esta persona acá que me va a traer un problema. Entonces, no sé, me llevaban de traslado a Bahía Blanca y en Bahía Blanca volvía a Sierra Chica, de Sierra Chica a la unidad 9, de la unidad 9 a Varela, y no bajaba del camión, no comía, no me bañaba, no hacía mis necesidades, así que estaba como un loco, un enajenado ahí arriba. Muy fuerte. Yo cuando me contaste eso, que no fue hoy, sino que fue cuando te conocí, dije, creo que no sabemos, a veces todas estas cosas pasan, ¿no? Estar en un camión no es algo inhumano, ¿no? Y cómo hoy se sigue, porque eso no se fue hace muchos años, pero hoy se sigue viendo igual. Se sigue porque nosotros hacemos a veces ayuda jurídica a familiares que nos llaman desesperados. Che, mi hijo lo llevaron para tal lado, no sé dónde está desaparecido hace 2 meses, 1 mes, 2 semanas que no me llama. Y existen un montón de instituciones de derechos humanos que se dedican a trabajar con familiares en las cárceles y está lleno de denuncias. Y Argentina está sancionada a nivel internacional por la Haya y por eso se crearon en los últimos 2 años 12 cárceles más que le pusieron otro nombre, son alcaldías, pero el formato y tiene plazas para 5.000, 3.000 personas, 2.000 personas. Hoy cárceles que tienen para 300 personas. En un contenedor, hoy, sí, en Cava. Y un exceso de no sé si lo saben muchos, pero esto pasa, ¿no? Y esto es algo... Perdóname que creo que, bueno, no nos alcanza el tiempo, lamentablemente, para... Yo quiero que me deje contar, antes que me vaya... Sí, ahí contás, pero... ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús ahí adentro? Eso es lo más importante y con eso cerramos. Pero quiero por ahí sí llamar a la reflexión de todos los que nos están viendo y escuchando, de que algo tenemos que hacer, ¿no? Nosotros somos personas de fe y vos, de hecho, conociste a Jesús en la cárcel y eso cambió tu vida y eso nos vas a contar ahora. Sí. Pero por ahí uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cambiar? Porque la verdad que te indigna. No sé de ustedes que lo han escuchado quizás por primera vez lo que le está contando, pero a mí la primera vez me indignó mucho y la verdad quiero hacer todo lo que uno pueda hacer para cambiarlo. Y pienso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo creo que también lo primero es librarnos de todas las voces que nos quieren llenar de odio hacia la gente que está pasando por situaciones de encierro o que está... Porque siempre el culpable es el que está en cana. Claro, digo, el que... Sí, pero también hay muchas voces que se generan y que intentan instalar un mensaje de odio, instalar un mensaje de condena social que hace que se profundice y que a través de los medios de comunicación la gente lo compra, lo toma como propio y estigmatiza a las personas, también lleva un mensaje, palabras de odio constantemente hacia las personas que por algún motivo terminaron en una cárcel o en una alcaldía o privados de la libertad. Es una construcción constante esa, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a testimonios como el de Gabriel, porque ahí te vas a dar cuenta que hay un sistema que está mal y que hay que cambiarlo, y que de un lugar así es muy difícil que alguien salga nuevo, convertido, transformado, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Si querés, contanos cómo conociste a Jesús. Sí. Hay un discurso hegemónico que habla de todo esta cuestión y está cargado para que se llene de odio a la gente. Nada, yo insto a que investiguen y que no compren lo primero que escuchan o ven y de las cuales son una parte de la verdad y no toda completa. No, y voy con el testimonio.
Bueno, estaba en la unidad 23, Florencio Varela, con mi hermano y otro muchacho más. Planificamos escaparnos de alguna manera porque en los 4 garitas del muro habían puesto muñecos, la seguridad. No querían subir a cuidar, nos dimos cuenta de eso y nos íbamos a escapar por ahí. La cuestión es de que la policía se entera, me sacan pegándome a otra unidad, a un buzón, en un lugar bastante cerrado. Y Otro lugar de tortura. Otro lugar de tortura. A la madrugada. Y tampoco quiero caer en la victimización. Ay, pobrecito, no. Así vamos las nuestras también, ¿no? Pero creo que tiene que haber una restauración para que la persona salga mejor. Justicia restaurativa. Ahí está el título. Y estando ahí, en ese buzón, miré hacia el techo y dije, tengo 27 años en ese momento. Y dije, y la verdad que mi vida se va a quedar acá adentro. Yo nací para esto, yo nací para estar preso. Y me afligí un montón, me puse a llorar y dije, loco, yo nací para estar, esta es mi vida, estar preso, no es otra. Podría haber salido, no sé, albañil, arquitecto, no sé, un montón de otras cosas, no, salí esto. Y empecé a hablar con Dios y decirle, Dios, si me estás escuchando, tirame un salvavidas, tirame una soga porque me estoy muriendo acá adentro. Y voy a salir y voy a volver a entrar porque el problema que tengo lo tengo en el corazón y yo no te conozco, de vos conozco la película que cuando la veo me hace llorar y cuando otro me habla de vos, pero yo no te conozco, no sé cómo sos, cómo pensás, si tenés barba, no tenés barba. Todo eso hablaba así, con la cabeza agachada, así, porque no quería mirar arriba porque sentía que Dios me estaba mirando. Le digo, yo sé que me estás escuchando, que me ves y que... Y aún así, aunque me escuchás, no me contestás. No sé qué pasará, pero se me complica cuando tengo que esperar cosas de vos. No creo mucho, no soy de tener fe. ¿Qué pasó después de esa oración? Me gustaría conocerte, dije. Me acosté a dormir. Así me acosté a dormir y le puse el ejemplo. Yo conozco al Gordo Porcel por la película, pero a vos no te conozco. Así otro me habla de vos. Me gustaría tener un encuentro, sentarme a tomar un café cara a cara. Porque yo no te amo y vos moriste por mí, pero no sé por qué moriste por mí, porque no te vi yo en ese momento. ¿Y qué pasó, Gá? Y me acosté a dormir y soñé. Tuve un sueño en donde escuché una voz que me hablaba y que me decía, no está todo perdido y que iba a hacer obras de títeres. Nada que ver, no sé qué tendrá que ver con lo que hablé, pero me desperté ese día y siempre que me despertaba era un ruido de candado, de reja y ese día me desperté contento y sabía que tenía fe. Me desperté con libertad en el alma. Adentro mío estaba contento, tenía fe y me empecé a contar a mis amigos, che, ¿sabés que anoche Dios me habló? ¿Y cómo sabe que era Dios? Y no sé, pero me habló Dios y me dijo que no está todo perdido y que iba a hacer obras de títere. Y bueno, están todos locos, me dice, estás re loco. Déjame ahí ayudarte a resumir porque en realidad nos tenemos que ir ya en 3 minutos porque acá el horario es así, lamentablemente. Bueno. Sí te comprometo a que vuelvas porque la verdad que tu historia nos llena de ganas, de esperanza, de poder cambiar a muchos. Quizás nos estás escuchando privado de la libertad, como tenemos a una amiga, ¿no? Marcela Suárez, que siempre nos escucha. Le mandamos también, un abrazo nos y un escribe. beso inmenso. Y cómo podés superar esto de estar tras las rejas y ser libre, y esa libertad que vos estás contando y que incluso hay mucho más, porque no solo que pudiste hacer los cursos de títeres, que también me contaste, sino que además pudiste hacer una obra de títeres que escribiste. Sí. Hay tantas cosas. Y además de ser transformado y conocernos, porque también la iglesia donde voy yo nos conoce, o sea, fue quien te pastoreó, quien te guió, quien te ayudó en esos primeros pasos y te acompañaron cual. hasta el día de hoy. Tal o sea cual. que mirá desde dónde y desde cuándo. Pero digo, todo esto es hermoso y todo esto tiene que ver con lo que Dios hace, porque Dios está. Pero también creo que es momento de reclamar a los gobiernos, a las políticas, a las autoridades, que también necesitamos políticas inclusivas para aquellos que están privados de libertad y para que las cárceles no sean lugar de castigo, sino sean lugar de transformación. ¿Cómo dijiste hace un ratito? Justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Me gustó y creo que lo debemos hacer. Tienen ahí, hay unas imágenes, porque hoy Gaby está dando, o está en eso, porque también está muy batallado el tema. ¿Eso es uno de los talleres en la unidad? 42 de Florencio Varela. Bien, ahí enseñando marroquinería. ¿Y esa? En la unidad 31 de Florencio Varela.
Bien. Ellos son todos internos, ¿no? Y hay otros Ahí compañeros. estamos con la profe de Seguridad e Higiene, la licenciada en Seguridad e Higiene. Yo voy como docente auxiliar y enseñamos nivel 1 y 2 y hablamos del tema laboral. Tiene salida laboral ese curso con el Ministerio de Trabajo. Qué lindo, amigo, escúchame. Nada, no nos alcanza el tiempo, pero la verdad es que me llena de orgullo que hoy puedas ir en libertad a enseñar lo que Dios te dio y lo que un estado presente en esos años del 2003 al 2015, porque fue así, en 2015 recuperaste la libertad vos, te permitió también darte herramientas para que cuando salgas no vuelvas, sino que puedas trabajar y ganar tu pan. Son dos caras de una moneda, faltaron un montón de cosas, no tuvo tiempo. Cuando murió Néstor dije, no puede ser uno que está haciendo algo por todo, en general, por la cadena, por la parte más baja de la sociedad, ¿no? Que la gente que está marginada, excluida del sistema, porque está en una cárcel o fuera del sistema laboral. Creo que le faltó hacer más cosas, pero fue el que más cerca estuvo de los pobres. Se hizo mucho e incluso este 27 de abril se cumplieron también otro aniversario de cuando ganó con ese 22%, que en realidad no ganó, pero que sacó 22% de los votos. Y que decía en su primer discurso que venía a proponernos un sueño. Está bueno para cerrar con esto, ¿no? Proponer un sueño, que el sueño sea una Argentina distinta, que incluso nos pongamos nosotros. Vos sabés que yo iba a compartir, no nos da el tiempo, pero sí, si querés te lo dejo como lectura, Mateo 25, que me parece que es importantísimo entenderlo, ¿no? Mateo 25, 35, que habla de lo que va a pasar en el juicio final. Ojo a aquellos que se llaman cristianos, que dice que, esto lo dijo Jesús, ¿no? Y contaba que porque me visitaste en la cárcel, o sea, separaba a los que entraban y a los que no entraban al cielo. Y empezó a enumerar un montón de cuestiones y entre ellas a quienes visitaban en las cárceles. Y claro, le preguntaron, pero si yo no fui, no te vi a vos en la cárcel, no, pero como lo hiciste con un hijo mío o con una hija mía, lo hiciste conmigo y vos vas a estar conmigo allá. O sea, quiere decir que el evangelio de Jesús, el verdadero, se resume a eso, ¿no? A darle pan al pobre, al estar con la viuda, al estar con aquellos que están privados de su libertad. Y eso quizás a vos te toque hoy y digas, bueno, tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer? Hacelo, practicalo porque te va a hacer bien. Es como suele Hacer el decir bien. mi pastor, que dice, no tenés carga, bueno, anda a un hospital y fíjate el sufrimiento de la gente. Y ahí te empieza a cambiar la cabeza, ¿no? Y lo mismo me pasó a mí aquella primera vez que fui a visitar yo estuve mucho tiempo también trabajando en cárceles, en la iglesia, muchos años, bendecimos y saludamos a todos aquellos que van sábado tras sábado, hacen muchos kilómetros, se comen colas muy largas para poder entrar y llevan la palabra de Dios y también llevan ese testimonio, como incluso pude haber sido yo, de cambio también de nuestras vidas. Así que Gaby, gracias, ¿no? Gaby, gracias por Gracias contarnos, a ustedes. por abrirnos tu historia a nosotros, pero también a todos los que están del otro lado. Y nos queda pendiente otra visita. Espero que les sirva a muchos y a muchas y que me vuelvan a invitar porque quedaron un montón de cosas por contar. Bueno, Varias. muchas gracias a todos los que están del otro lado. Déjame recordarte que estamos en La Palabra Comunidad en las redes sociales. Déjanos tu comentario acá. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Y los primeros 3 se llevan los libros. Y también en las redes sociales estamos regalando entradas para la Feria del Libro. Muy bien, creo que está el pastor Evaristo Saucedo. Sí, buenas ¿Va a tardes. cerrar con algo usted? Sí, Ah, yo perdón. les quería decir que mi primer trabajo fue de técnico en refrigeración de materiales para la construcción. Ya a los 14, 15 años hacía eso. Mirá qué bien. O sea, era el que mojaba el ladrillo y se lo alcanzaba al albañil. Ah, bueno, Sí. es una técnica de refrigeración. ¿Qué es eso? Me encontré con un amigo el otro día y me dice, hace 20 años que no trabajo. Le digo, ¿no buscas? Me dice, ¿y si pierdo la antigüedad? Y hay que cuidar todo hoy en día. Y bueno, por último, una persona se presentó y se vengo por la entrevista laboral. Dice, ¿y tiene experiencia? ¿Alguna experiencia? Sí, dice, ya es la 8ª entrevista que hago en esta semana, dice. Así Pobre. que tenía bastante experiencia ya, ¿no? En las entrevistas por lo menos. Pasa. Muchas gracias, Pastor Evaristo. Por lo menos... Una sonrisa. Claro, ante tantas cosas, ¿no? La verdad que bueno, nada, queríamos compartir este programa sabiendo que también nos duele cómo a veces se vive en nuestra Argentina, en el mundo, pero que también se pueden hacer cosas y que el cambio empieza por nosotros, no le esquivamos a eso. Así que recién conocíamos un poquitito de la vida de Gabriel Paniagua,
pero demos oportunidades, oremos por el otro, ayudemos, ¿no? Cuando está en nuestras posibilidades y cuando no está. Porque a veces, recién no me recordaba esta mujer Cristina, que los invitó a comer, que les dio una oportunidad, que les abrió la casa, les abrió la mesa. Y cómo podemos con esto contribuir a que alguien pueda Sanar salir. el alma de alguien. Exactamente. Y escuchás, esto creo que quiero, no sé si escuchan lo que está sonando. Es trabajar en la viña del Señor. Es un himno, un viejo himno interpretado por el pastor Guillermo Prein, que habla de un compromiso que creo que debemos tener todos, ¿no? Yo quiero trabajar y comprometernos para que muchos Gabriel, muchos Marcelas, bueno, tantos nombres, puedan cambiar sus vidas como un día la cambiamos nosotros. Así que vamos a trabajar para el Señor. Vamos a trabajar. Cambio. Muchas gracias por estar del otro lado. Los saludamos y nos reencontramos la próxima semana en esto que es La Palabra. Dios los bendiga. Chau, chau. Nuestra luz.